Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Y recibimos aquí en el estudio de la Uniradio, en Te Digo la Otra, a la diputada Graciela Bianchi del sector Todos del Partido Nacional, sector que lidera Luis Lacalle Pou. Y bueno, Graciela Bianchi es esa persona que tiene un currículum como muy prolífico y cuando uno la va a presentar puede apelar a la presentación corta o decir, bueno, profesora, abogada, escribana, exdirectora de secundaria. Graciela. Bueno, pero bien, Graciela, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Estamos bien. Me imagino que genial, porque yo que conocí el otro estudio, los felicito a la Universidad de la República, porque la verdad que estas cosas son muy importantes. Sí, son las que ponen contento también, ¿no? Cuando uno ve que los recursos públicos van a donde tienen que ir, ¿no? Exactamente, a mí me gusta mucho lo que se está haciendo, además también el proceso de centralización en el interior. He visitado muchísimos emprendimientos de la universidad en el interior y creo que son de las cosas buenas de la educación que hay que resaltar. ¿Sos de las universitarias que guardan cariño por la universidad? Bueno, yo la viví en un momento muy difícil. Yo entré en el 72, miren qué año. Claro. Perdimos los estudiantes de Derecho 72, 73 y 74 por la dictadura, por la huelga contra la educación primero, contra la dictadura, bueno. Y no pude, el IPA sí pudimos ir a clase. En un clima bastante problemático, pero el IPA se complicó más que nada en el 76. Pero yo la facultad la hice toda libre, porque no podía entrar a la universidad en dictadura. Claro. Era muy difícil. Sí, tuve que ir a las técnicas, pero entonces el espíritu universitario a nuestra generación fue otra de las cosas que se nos cercenó. Claro. Porque yo de verdad no cursé ninguna asignatura. Preparaba en mi casa los exámenes libres, me presentaba. Después cuando empezaron las técnicas, pero las técnicas eran cosas muy puntuales, uno iba un ratito, pero la vida universitaria fue cercenada. ¿Vamos a hablar de política? Pero encantada. Vamos arriba. ¿Qué evaluación haces ahora ya? Falta un año nomás para las elecciones nacionales. ¿Cómo evaluás este tercer gobierno del Frente Amplio? ¿Qué le deja al país la segunda presidencia de Vázquez, tercer gobierno de la izquierda en el Uruguay? Bueno, yo primero aclaración, no uso más las categorías izquierdas y derechas, no que no lo vayas a usar nunca más. Yo creo que tenemos que discutir profundamente después que tiraron el muro de Berlín, porque no se cayó. Hay que reconocer que lo tiraron en búsqueda de la libertad, hay que reconocerlo, se cayó la Unión Soviética, todos los satélites de la Unión Soviética, los problemas que tiene Cuba, Venezuela, Nicaragua. En consecuencia, yo esto de izquierda y derecha creo que hay que repensarlo mucho y para eso están los grandes pensadores nacionales e internacionales. Yo creo que el tercer gobierno del Frente padeció la caída, el comienzo, el comienzo y la consolidación de la declinación del liderazgo de Tabaré Vázquez. Yo desde el primer momento me hicieron más de un reportaje en 2015 y yo lo veía muy cansado a Vázquez, lo veía muy raro, muy extraño. Me consta que le costó aceptar la segunda presidencia, contrario a lo que piensa la gente, costó mucho convencerlo. Y a lo largo de todos estos años, él fue en poco tiempo. Uno lo ve como una política de abstencionismo en muchas cosas, se abroquela detrás de su magistratura y está bien porque es el presidente de la República, de todos, pero me parece que le falta dinamismo, que le falta iniciativa, que ha tenido además actitudes bastante desagradables para el primer magistrado de la Nación. Y me parece que el error que está cometiendo o es prisionero. Yo tengo una teoría que la manejé con ustedes la otra vez que tuve el placer de que me recibieran en el otro local. Es prisionero de las presiones internas del Frente, porque no puede ser que un presidente de la República gobierne con un Consejo de Ministros que está atornillado, permítanme la expresión no demasiado académica, pero que todos sabemos que son inamovibles. O sea, el dinamismo que se necesita en un gobierno democrático, republicano, a nivel de Poder Ejecutivo, está dado fundamentalmente por los secretarios de Estado, que son los ministros, que son los fusibles. Y bueno, uno ve que las cosas no funcionan muchas, no digo que no todo funciona, digo que hay muchas cosas que son muy sensibles a la población, que no están funcionando bien,
y sabemos que son inamovibles los ministros, porque además Vázquez lo dice de antemano, con lo cual él mismo se ata. Y además, para mí, especialmente en educación, fue un signo muy negativo que en los primeros 6 meses de gobierno haya dejado caer a sus 2 referentes, a sus 2 asesores, a quienes le hicieron el programa de gobierno, lo acompañaron en toda bueno, valga la redundancia, también en la campaña electoral, le hicieron iban a hacer el cambio de ADN, como es el maestro Mir, que a él lo echó directamente, y el sociólogo Filgueiras, que renunció porque se dio cuenta, lo dijo además, que no se iba a poder cambiar el ADN. Para mí eso ya en el primer semestre fue un signo muy preocupante, y creo que esas características se mantuvieron. ¿Te parece, ya que nos metimos en educación y cuando uno conversa contigo es como inevitable, ¿no? Vamos a hablar de otras cosas también, no hablar solo de educación, porque si no siempre hablas de educación, pero vamos a hablar, igual alguna cosita de educación está bien que te preguntemos. ¿Cómo no? A ver si lo formulo de esta manera, a ver qué me decís. ¿Te parece que es justo el reclamo de los actores de la educación por un 6% del presupuesto nacional? De docentes y estudiantes en principio sí, cuando uno pide recursos para la educación, vaya que sí. El problema es que yo creo que el presupuesto se hace al revés. Ajá. Lo que creo que está faltando, y la caída de Filgueiras y de Mir, y la imposibilidad de hacer el cambio de ADN, que nunca subimos exactamente qué era el ADN, pero más o menos podemos entender que eran cambios estructurales, que no sabemos para dónde iban. Ajá. O sí podemos, más o menos los que tenemos años en la educación, percibir algunas cosas. No hay proyecto. Claro. Entonces, si no hay proyecto, porque no hubo, en lo que se refiere a currícula, evaluación, no hubo cambios fundamentales. Hubo cambios y cosas positivas en algunos aspectos, pero en la esencia de lo que es el sistema educativo, primario y medio, o sea, lo que corresponde a ANEP, no hubo cambios. Y el presupuesto se hace como lo hace la universidad. El rector Marcarián va a la comisión de presupuesto y nos dice: quiero hacer esto, o la universidad resolvió hacer esto, y necesito tanto dinero para esto, incluso muchas veces facilita financiación, que después a veces se lo bloquean en las asambleas del claustro y todo lo demás. Pero digo, en cambio, la gente lo que está reclamando el 6% para la educación en general, que la gran torta se la lleva la ANEP, y los salarios en particular, ¿no? Más del 80%. Pero bueno, ya que te queda tan poco, y está bien, porque los salarios hay que mejorarlos, incluso hay que mejorarlos más, si se mejora la gestión, Pero digo, yo tengo que ir a pedir dinero, como corresponde, a los representantes del Parlamento o al Poder Ejecutivo, porque van los 2 mensajes, con un proyecto que diga: bueno, vamos a hacer esto, necesitamos tanto dinero para formación docente, necesitamos tanto dinero para primaria, para un montón de cosas. Y de repente necesitan un 10 en lugar de un 6. Y nosotros estamos de acuerdo en darlos. Lo que no estamos de acuerdo, y justo hoy fue el equipo económico, incluida la OPP, estuvimos con Astori desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. La intervención, lo que a mí compete, yo no integro la comisión de presupuesto, pero voy siempre a todos los incisos, pero sobre todo los vinculados a la educación, y cuando ve el equipo económico. Le reclamé lo mismo: ministro, la calidad del gasto. Nosotros estamos de acuerdo que el gasto es endógeno, que es absolutamente necesario, que si es necesario más, daremos más, si es que usted lo permite, porque en realidad el que no lo permite es él. Claro. Pero el problema es la calidad. Entonces, por ahí vino la falla. Entonces yo creo que exigir el 6% se transforma en un boomerang para el sistema educativo, porque es como vacío de contenido. ¿El 6% para qué? Y les vuelvo a repetir, de repente es necesario un 10%, y preferimos sacar de otro lado, si es que, reitero, el ministerio nos lo permite, pero no conduce a nada, porque además hay países, a mí no me gusta traer ejemplos de países muy distintos a nosotros, pero Finlandia es un país que es buen referente nuestro, porque hasta la década del 70 era un país muy atrasado, muy campesino, realmente pegó el salto con la educación, y tiene menos del 6%. O sea que el 6% por sí no dice nada, tiene un 5 y pico. Claro, ¿de qué PBI?
Entonces, esa es otra de las cosas. Atar el porcentaje de los recursos de la educación al PBI es un error. Porque cuando tenés un PBI en alza, está bárbaro. Ahora, si el PBI tiene dificultades, baja, el crecimiento bajó en los últimos tiempos, más allá de que se mantuvo crecimiento, no es bueno, no es así que se hacen presupuestos. Entonces, eso provoca además dificultades para explicarle a la población por dónde va la cosa. Me imagino, Graciela, que con Luis hablas de educación y Luis te claro. consulta en base a tu experiencia. Formas parte de la Comisión de Educación y Cultura, además de la Cámara de Diputados. Sí. Si tuvieras que resumir, al menos en 3 aspectos, por dónde iría una reforma educativa en un futuro posible gobierno de la calle, ¿sí? Si vos tuvieras la oportunidad de dirigir esa reforma. Y te lo acoto un poquito más al caso de secundaria, que es de los sistemas, ¿sí? de la educación media, en la que de alguna manera presenta una situación un poco más compleja. Capaz que vos me decís que es en primaria. No, en todo el sistema educativo que no está funcionando bien. Si no, no tendríamos los resultados que tenemos. Lo que secundaria es digamos, la caja de resonancia. Y cuando decimos secundaria también nos equivocamos. Tendríamos que decir la media. UTU. Porque la UTU es media, es de educación media. Y los resultados de la UTU son peores que los de secundaria en lo que se refiere a nivel académico, a deserción, a repetición o repitencia, como dicen ahora, pero es lo mismo. Son peores aún. Ha aumentado la matrícula, pero no retiene. No retiene. Entonces, tenemos que empezar por primaria, obviamente, que no están saliendo bien los chicos formados de primaria. Secundaria, la media en general, hay que reformularla. Yo soy partidaria y ahí va una de las primeras modificaciones que el país lo puso en práctica en el año 2003, pero después por los avatares políticos. Fueron pilotos, además, y quedaron en eso y se bajó el proyecto. Hay que integrar la educación media en técnica y profesional y general. No pueden estar separados. Tiene que ser un solo consejo, un solo currículo, un solo currículum, un solo sistema de evaluación. Recién se tiene que diversificar en bachillerato. Con trayectos, con créditos, que en otras épocas eran palabras difíciles de usar, porque el Frente Amplio, que estaba en la oposición, y yo estaba allí, y los sindicatos, que yo estaba allí también, soy fundadora de FENAPE, por más que me desafilié en el 2000, era considerado neoliberal. Y ahora se dan cuenta, y la universidad es un ejemplo, el desarrollo de las carreras tecnológicas, y en especial en el interior, también la UTU, los bachilleratos tecnológicos que tan resistidos fueron porque tienen origen en la reforma de Rama, son una excelente salida. Esa es una de las primeras cosas estructurales que hay que hacer. Ponerle la mano a primaria, mejorar la calidad de la educación en primaria, porque no salen sin saber. La propia directora general dice, es muy autocrítica y dice no saben multiplicar, no saben dividir, no saben calcular un 20%, se preocupa mucho, está constantemente trabajando. El consejo de primaria es un consejo muy bien manejado y muy bien integrado por sus consejos. Integrar la educación general y técnica. Y después la otra cosa que para mí es la madre de todas las batallas, pero que bueno, son cosas que hay que hacer casi al mismo tiempo, que es la formación docente. Sin muy buenos maestros y muy buenos profesores no hay reforma que funcione. Nosotros en este momento casi no tenemos formación docente, se inscriben aproximadamente unos 14.000 estudiantes, pero no retiene. El año pasado terminaron menos de 1.400. No tenemos suficientes maestros, hay más de un 52% de profesores no titulados. O sea que no son profesores, que dan clase. Y bueno, por ahí va la cosa. Y la otra cosa que a veces molesta, pero que es muy importante, y ahora también antes era neoliberal y ahora se acepta, que es la gestión. Y la evaluación también. Bueno, la evaluación era una cosa neoliberal, pero sigue siendo para muchos sectores. Evaluar es como una mala palabra. Y sobre todo autoevaluar. Claro. Y evaluar las instituciones educativas. Pero ahora esas dificultades se fueron superando. Hay siempre núcleos duros, difíciles de adaptarlos, pero bueno. ¿El INED te parece una buena cosa que exista? Excelente. El Instituto Nacional de Evaluación tiene un excelente... Primero se justifica, es necesario...
tiene autonomía técnica, y además tiene una dirección en este momento absolutamente técnica, ganada por concurso por el profesor Palamidesi, y que nos está dando insumos muy importantes, pero muy importantes. Hacen un análisis muy crítico, en el sentido crítico de que no tapan los problemas. Y hace recomendaciones, ¿no? Que es para lo que totalmente, hace recomendaciones que nadie les da bolilla, pero las hace. Sí, no, es absolutamente importante. Y yo sé que está dando vuelta por ahí cuando se habla de formación docente en la Universidad de la Educación. Y nosotros somos partidarios de que la formación docente tenga un nivel universitario. Lo que no queremos que a la formación docente actual, o sea, al Consejo de Formación en Educación que funciona hoy dentro de la órbita de la ANEP, le demos el nivel universitario en todo lo que significa, no solamente en el nivel académico, que lo debiera tener, ya, sin mencionarlo, ya lo debiera tener, porque obviamente que tiene que tener nivel académico universitario, sino en la organización. Nosotros como Partido Nacional somos partidarios de, por lo menos por un tiempo, hacer lo mismo que se hizo con la UTEC, o sea, tener un periodo de transición. La UTEC todavía nació de la nada, pero la formación docente viene con vicios de hace muchas décadas. Si a esos vicios, que son prácticamente una balcanización, donde cada cátedra, por decirlo, ya empezar a usar lenguaje universitario, asignaturas generales, especiales, tienen nombre y apellido, porque ya no es un grupo ni una corporación, son personas que se pelean entre sí. Le ponemos la autonomía del cogobierno, no porque yo esté en contra en absoluto, pero en este momento sería contraproducente. Estamos negociando un periodo de transición. Igual ahí hay algo que a mí a veces me hace ruido con algunos actores, sobre todo que se oponen a dotar de autonomía de cogobierno nuevas instituciones educativas, que es que por un lado, tal vez como es tu caso y muchos otros, reconocen que en la Universidad de la República la autonomía de cogobierno es algo valioso, no se oponen a que eso exista en la universidad. Por otro lado, muchas de esas personas fueron formadas en la UDELAR y fueron formados también en la escuela de cívica que supone el cogobierno. Hay connotadas figuras de los partidos tradicionales que formaron parte de los órganos, de la militancia estudiantil, etcétera, y que de esos lugares también, bueno, fue una escuela cívica para ellos y de formación como políticos. Entonces, ¿por qué esa oposición visceral, como que si le das autonomía de cogobierno a los docentes y estudiantes van a hacer un desastre? No es oposición visceral. Al menos yo hablo por mí y por la gente de la 404, que es donde yo estoy. Yo soy luisista, siempre digo lo mismo. A mí defínanme por luisista. Ni herrerista, ni lacayista. Yo no soy blanca, no soy la... Yo soy luisista. ¿Cuál es el problema? Si queremos cerrarnos en que el Uruguay es el Uruguay de 1958 o 59, que fue cuando entró en vigencia la ley orgánica, estamos pegándole mal a la historia, ¿no? Estamos haciendo un análisis equivocado. Yo no digo ni que fuera ni mejor ni peor. Era una realidad diferente, donde la política partidaria influía, pero estaba mucho más... A ver, ¿qué palabra puedo usar que me entiendan exactamente lo que yo siento? Estaba mucho más neutralizada, no es la palabra, pero bueno, vamos a usar neutralizada. Se mantenía más equidistante lo que era el mundo académico de la política partidaria estrictamente, no de la política nacional de educación y de políticas públicas. Esto por suerte hay política, es la polis, es decir, las cosas públicas. Yo creo que hoy a la Universidad de la República le haría bien flexibilizar un poco. Yo fui miembro del orden estudiantil, no ocupé cargos, pero pasé por los tres. Y cuando voy a votar, y voto, siempre, no voto en blanco ni anulado, me siento que estoy votando dentro de un partido político o dentro de como si fuera una elección nacional. Y eso está mal. Y eso creo que fue una evolución que tuvo el país. Reitero, no la califico si mejor o peor. Pero no podemos decir de ninguna manera ni que los profesores, ni los alumnos, ni los egresados tuvieran el mismo criterio de aquella revolución que nació universitaria, que nació con la Córdoba y con todas aquellas. No, me parece que la cantidad de años que transcurrieron la hizo muy endogámica la universidad. O sea, no puede ser que los egresados, los estudiantes, los profesores nos encerremos
sin ninguna mala intención, pero digo, nos encerremos en nuestras calidades respectivas según la etapa etaria y a lo que nos dediquemos, y no nos abramos un poco más al mundo que nos rodea. Yo creo que eso no le ha hecho bien. Yo era una persona sumamente prejuiciosa con las universidades privadas. Me enojé mucho con casi los últimos decretos de la dictadura que autorizó la Luis Alberto Larrañaga. Sí, la católica. la Larrañaga. Que bueno, que hoy es la católica. Ahora, después me tocó integrar 4 años el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada. Fui designada por Tabaré Vázquez en el primer gobierno, conjuntamente con el CODICEN, cargo honorario, que asesora al Ministerio de Educación y Cultura en la instalación de las universidades privadas y en la autorización de las carreras. Y yo ahí percibí, yo iba por ANEP, ¿no? Somos consejeros independientes después que te designa el presidente, pero bueno, si uno tiene ética, se sigue vinculando con el organismo que te seleccionó. Y yo percibí ahí, de verdad que de parte de repente dio la casualidad, pero fueron 4 años, de los profesores universitarios que estaban en ese consejo consultivo y a veces también en los delegados del ministerio, demasiados prejuicios, que no es bueno. Y además, ¿por qué entiendo que le hizo bien a la Universidad de la República? Yo no sé que si no hubiera estado la competencia académica, ¿no?, de las privadas, si ustedes tendrían esto que tienen hoy. Porque la universidad le costó mucho hacer los cambios de las carreras tradicionales a la apertura a toda la gama de carreras que tiene hoy la universidad, que fue empujada, vamos a ser justos con la historia, fue empujada bastante, no de pronto con intención, pero la propia existencia de determinadas universidades privadas que son buenas, bueno, muchas facultades tienen los mismos profesores, la Universidad de la República se fue abriendo mucho más. Entonces, yo por ejemplo escuché a Marcarián en la comisión todo lo que sufrió con las famosas PPP, que no es que a mí me gusten demasiado, pero la verdad que el Estado en este momento no tiene plata. Y por razones político-partidarias se hizo el análisis de las PPP. Yo no sé si se hizo realmente un análisis serio de la situación que tenemos entre el déficit y toda la falta de recursos que tenemos para invertir. Y a mí me gusta las PPP y no, en principio no, y menos en la educación. Pero, a ver, el Estado en este momento no tiene para invertir. Entonces, la primera inversión la hace el privado. Yo lo que creo que ahí el Estado tiene que tener mucho cuidado cómo controla. Claro. Entonces, fíjense todo lo que pasó con el Clínicas. No, yo sé que eso duele y me parece que eso hay que abrirse, y se cerró demasiado en lo político partidario y además dentro de lo político partidario las agrupaciones partidarias. Cambiando un poco de tema, te queríamos preguntar sobre los femicidios. Van 24 en lo que va del año. ¿Crees que el Estado está haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres contra la violencia machista? ¿Cómo se soluciona este problema? No está haciendo nada. Yo voté en contra de la ley. ¿La ley integral? Sí, la voté en contra porque es una masa amorfa de normas vacías de contenido, que efectivamente no se están llevando a la práctica las normas, entre otras cosas porque no hay recursos. Eso lo advertimos desde el primer momento. Si tú no le das recursos al Poder Judicial, porque insólitamente desde el presupuesto del 2015 a los organismos de control, y nada menos que al Poder Judicial y al Poder del Estado, no se le incrementó el presupuesto. Se reajustó por el IPC, pero no fueron los únicos. El Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Del Poder Judicial no fue ni siquiera el inciso, o sea, como para humillarlo un poco más. Entonces, si no le das plata, y no te va a funcionar eso. Y además, yo considero que lo que está faltando son las políticas públicas de acompañamiento a la mujer y a la familia en riesgo, porque también hay hombres que... Es decir, yo creo que hay un problema de violencia estructural de un sistema capitalista que genera una enorme desigualdad. Si ustedes me piden una explicación de fondo, y sí. Si nosotros hacemos caso a estas políticas de género, y está bien, ¿por qué vienen de los países desarrollados? Está bien que nos preocupemos por las muertes de las mujeres, pero no son, yo las considero distractoras, porque en realidad ¿por qué Soros las financia? ¿Por qué la Fundación Rockefeller las financia? ¿Por qué? Es decir, porque hay interés
claramente de los grandes centros económicos mundiales a que la violencia no se ubique realmente en sus causas, que insisto es esta fase del capitalismo profundamente injusto y concentrador de la riqueza. Pero si estuviéramos en otra etapa que no fuera capitalista, no habría violencia contra las mujeres. Por supuesto que en el mundo socialista hubo terrible machismo, pero lo que digo es que, miren, cuando se votó la ley, yo recuerdo, estoy tratando ahora de memoria, porque la verdad que no sabía que me iban a preguntar esto y no quiero equivocarme, pero estoy casi segura que era así. De los homicidios del 2017, cifras oficiales del Ministerio del Interior, el 82% eran hombres. Después había un 10 y pico % de mujeres por otras causas y un 6% producto de lo que se llama violencia machista, que yo no estoy de acuerdo. En todo caso, violencia intrafamiliar, porque son víctimas niños y son víctimas mujeres. Hay mucha violencia con los niños, terriblemente mucho. No, pero nos matan más a los varones, pero porque nos matamos entre nosotros los varones, ¿no? Digamos, pero, no son las mujeres matándonos a nosotros. Pero vamos al tema de fondo. Entonces vamos a las causas de la violencia, que es realmente lo que la violencia doméstica es el segundo delito más denunciado después de la rapiña. Bueno, a mí las denuncias tan brutales, esta de no sé cuántas miles de denuncias por día, ustedes no se olviden, o si no tienen por qué saberlo. Ustedes saben que yo soy abogada. Yo ejercí la abogacía hasta que fui electa diputada, casi 30 años. Y hice mucha derecho de familia. Me tocó al frente del liceo enfrentar problemas de violencia contra los niños, los adolescentes. Digo, yo lo dije por primera vez cuando se votó la ley, que no me gusta, pero lo voy a recordar ahora todas las veces. Yo tuve 3 alumnos en custodia judicial en mi casa, pedida por mí, dada por los jueces competentes. O sea, a mí no me vengan a enseñar este tipo de... Me pueden enseñar muchas cosas, pero te quiero decir, siempre tuve sensibilidad hacia la violencia. Ahora, tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, yo cité a la ministra el año pasado o el otro, ya no sé. Y no hay un solo refugio para las mujeres en situación realmente de violencia de género, si la queremos llamar así, o violencia intrafamiliar, con hijos. Hay un solo refugio en Montevideo con 32 plazas. Entonces, ¿no será mejor instrumentar políticas públicas de protección? Por ejemplo, la red de refugios, que son imprescindibles para que la mujer pueda hacer la denuncia y protegerse inmediatamente. Las tobilleras han dado resultado, pero tenemos que hacer un seguimiento mayor de las tobilleras. Me parece una locura que el ministerio diga no tengo suficientes tobilleras o son caras las tobilleras. Como que uno se arranca los pelos, como decir, a ver, estamos hablando de un problema. Pero además la tobillera, muchachos, a ver. Compren tobilleras. Si no, pero además, aparte de eso, compren tobillera. Y la otra mitad no es, el problema sigue pero estando. además la tobillera, en algún momento, mira, los jueces lo máximo que te aguantan una tobillera son 6 meses. En algún momento la tobillera te la tenés que sacar. ¿Qué hace ese tipo después que le sacan la tobillera? Y la mujer, no puede ser que tengamos un policía por cada mujer que está, por cada no, claro, por algunas que están en situación de riesgo. Y han matado policías protegiendo a la mujer en situación de riesgo. Entonces, ¿tenemos el problema? Por supuesto que tenemos el problema. Ahora, es con una ley inaplicable además, porque existe el artículo 6º, que yo en aquel momento dije, ojo a todos los hombres que están en libertad condicional a partir de esta ley, de este proyecto. Exactamente, son 18 tipos distintos de violencia. Hay uno que no me voy a olvidar más, la violencia simbólica. Cabe cualquier cosa, desde un dibujo, una seña, no, vamos a tomarnos en serio el tema. Ahora, yo insisto, ¿se necesitan leyes? No, se necesitan políticas públicas a los efectos de proteger a la mujer. Se necesita que la mujer reciba un ingreso, una transferencia económica inmediata, además de un refugio. Inmediata, porque en la mayor parte de los casos es porque la mujer no se puede mantener. A ver, es por ese lado que los países han ido solucionando, sobre todo los nórdicos. España le costó, pero además hay otra que está saliendo. Ahora, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y por eso digo que las causas están al otro lado. El Uruguay no era una sociedad machista. El que diga lo contrario está equivocado. Los españoles, a los que les estamos copiando mucho, tuvieron que esperar que se muriera Franco en el año 75 y tuvieron que esperar la aprobación de la Constitución de 1978 para que la mujer pudiera votar, tener la patria potestad sobre sus hijos, seguir una carrera liberal sin la firma del esposo,
tener una cuenta bancaria sin la firma del esposo. Esas sociedades sí son profundamente machistas. Lo que nosotros nos hemos convertido es una sociedad profundamente violenta. Entonces, es ahí a donde tenemos que apuntar. E insisto, el Mides tiene casi 300 millones de dólares por año. Es decir, no puede ser que no tenga más que un refugio. Te hago una chiquita ahí también con esto del Mides, cortita, ¿no? En los últimos tiempos parece, por lo menos en la percepción ciudadana, que hay como un mayor número de personas viviendo en la calle, ¿no? O al menos en los barrios donde uno se mueve, de repente en el Cordón, en el centro, no sé si es un fenómeno. Yo vivo en el Prado, está lleno. Está lleno también, bueno, no conozco tanto, no voy nunca al Prado. Pero bueno, por ahora del Ministerio de Desarrollo Social las respuestas parecen insuficientes, como que se está estudiando el tema, están buscándole la vuelta, pero ¿cuál sería tu hipótesis de este fenómeno? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay más gente viviendo en la calle? Yo de lo que no sé, no hablo. Uh-huh. En el sentido de que yo no soy socióloga, no soy asistente social, no. Tengo una percepción que tiene mucho que ver con lo que dije antes. Es un sistema que expulsa. Claro. Y las políticas públicas para mí se han aplicado al revés, porque no deben ser inclusivas. Esas personas en situación de vulnerabilidad forman parte de la sociedad, no están afuera. No hay que incluirlas, hay que darle lo que necesita en esa situación de vulnerabilidad. Y nosotros, eso yo sigo muchísimo a Oneir Sartú, que la verdad que lo aprecio muchísimo en sus columnas semanales, el semanario Voz y demás, pero justamente si uno, él hace un análisis como profesor de filosofía del derecho además y persona sumamente humanista. Él dice una cosa que es muy interesante. Tú no podés aplicar políticas públicas desde la carencia, desde lo que falta, sino por el contrario, tratando de sacar a la gente de esa situación, no por sí misma. Hay un periodo que los tenés que apuntalar. Ahora, yo escuché hoy, que tiene mi mismo apellido, pero no somos parientes, Eleonora Bianchi, le hicieron una entrevista y a mí me dan ganas de ir al canal de televisión y pegarle un sacudón sin ser violenta de género. Pero digo, muchacha, tenés casi 300 millones de dólares por año, hagan algo. Es decir, yo he tenido, reitero, en 2 oportunidades a la ministra Arismendi, una en la Comisión de Género, precisamente por la violencia, y otra en la Comisión de Población y Desarrollo. Está plagado de ONG, nadie sabe exactamente cómo se contrata, se pagan los boletos de la gente sin control. Usted mira los boletos, pero no los boletos de los beneficiarios del Mides, que me parecería bárbaro, no, de los empleados de las ONG, que no me acuerdo la cantidad de millones de pesos, porque no quiero mentir en cifras. Y uno le decía a la ministra, pero reaccione, si usted sigue haciendo lo mismo y no da resultado, cambie. No, es lo que les decía al principio. Eso es absolutamente negativo para este gobierno, al tercer gobierno del frente. Los ministros se sienten seguros y en consecuencia saben que no los van a mover. En consecuencia se sienten impunes. Porque si no, no puedes entender que te mire con cara de pescado, Marina Arismendi, se te ría en la cara, o a veces no se ríe, sacude las caravanitas, y en realidad no te contesta. Uno quiere que te diga, a ver, ¿por qué nos interesa? Porque no queremos que siga pasando lo que está pasando. Bueno, muchachos, así no va. Los ministros de Estado, vuelvo a repetir, son los fusibles. Si yo soy ministro de Estado, estoy segura que nadie me va a mover, sea por la razón que sea, porque no es este el tema ahora, y yo no digo que no trabaje, pero trabaja mal. Es como una ama de casa que le parece que tejiendo calcetas los nietos no van a tener frío en los pies. Así no funcionan los estados modernos. Yo me quedaba pensando porque hay como un discurso, no desde los partidos políticos tal vez, pero sí de la gente que se opone al gobierno, de que el gobierno en realidad destina recursos a ciertos sectores vulnerables que después se transforman en una especie de base electoral de su propio partido. Lo que vos venís diciendo ahora vendría a ser a contrapelo de esto que estoy diciendo yo. El Uruguay no es la primera vez que sufre este tipo de políticas. Conmigo se van a enojar mucho los ballistas. Bueno, se hablaba de la sopa colorada. Bueno, a ver, lo que pasa es que José Valle Ordóñez, al cual yo admiro muchísimo, porque la verdad que de la misma manera que admiro a gente de todos los sectores, ni que hablar de Frugoni, el Partido Socialista, ni que hablar de Luis Alberto Herrera, que tiene cosas muy positivas y tienen claroscuros todos. Para José Valle Ordóñez la única vez que perdió fue cuando se aplicó por primera vez el voto universal, que fue el voto secreto, que fue la constituyente en 1917. O sea que alguna cosa con la voto se hacía. Entonces no todos los líderes son perfectos. Tienen claroscuros. En el Partido Nacional el tema de las jubilaciones, como el Partido Colorado también lo fue durante mucho tiempo. Bueno,
yo el otro día hice una intervención porque sentí la necesidad de hacer una intervención sobre las primeras leyes laborales y de seguridad social desde el gobierno de Uribe. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué ventaja tuvo el Partido Colorado? Que tuvo que gobernar y gobernó bien en muchos aspectos, en periodos de mucha bonanza económica, pero en muchos años, medio siglo. La Primera Guerra, la reconstrucción, la Segunda Guerra, la reconstrucción, la Guerra de Corea, ahí se quebró el modelo. Ahora, eran políticas clientelísticas, vamos a llamarlas por su nombre. Yo soy profesora de historia, a mí, la verdad, que además como yo no provengo de ningún partido fundacional originariamente, ahora estoy en uno, pero yo vengo de un hogar que nunca se votó un partido fundacional. ¿Qué quiero decir con esto? No eran transferencias monetarias, pero bueno, se llenó gente del Estado, de gente, el Estado actuó como seguro de paro para no tocar la estructura económica. Bueno, todo eso que ya sabemos. Después se quebró el modelo cuando empezaron los problemas, vino la dictadura, y después vino la acabose, la crisis del 2002. Se cayó el país. No es cuestión de echarle culpas a quienes en este momento, no es el tema. Entonces, ¿cómo nos vamos a apoyar a la gente que se cayó junto con el país? Y el Ministerio de Desarrollo Social lo votaron todos. Ahora, si vos tenés ya 14 años de gobierno, además que coincidió otra vez con coyunturas internacionales favorables por la crisis de los países centrales y buena administración interna, yo no lo discuto. Bueno, ahora que se empezó a terminar, empezamos a tener problemas otra vez. Porque tenemos que crear un sistema productivo genuino. Entonces, nosotros queremos reducir el gasto, cortar las políticas sociales. Al contrario, lo que queremos es lo que le decíamos hoy al ministro, repensarlas. Lo peor de todo que el ministro está bastante de acuerdo, porque le da bastante bronca que se esté tirando el dinero y sin resultados, porque no tenemos resultados. La marginalidad cultural que se instaló en el país, que fracturó y que es gran causa de la violencia, no es un problema de dinero, es un problema cultural, es un problema educativo. Entonces, mientras vos los estabas levantando de la crisis, o nos estábamos levantando de la crisis del 2002, después vino el periodo de bonanza y todo lo demás, se tendría que haber aprovechado a sacar a esa gente realmente de la pobreza y de la marginalidad. Porque las cifras que te dicen, no, bajó la pobreza, subió la pobreza, eso es por transferencia económica nada más. Una persona realmente sale de la pobreza cuando tiene educación de calidad para poder defenderse por sí misma. Te voy a hacer una serie de preguntas, pero me tenés que contestar cortito porque no nos queda mucho tiempo. Pero vamos a hablar de la campaña, porque si no, dale. Contigo podemos hablar de muchas cosas, pero de campaña electoral es lo que también nos interesa. Dale. Antía dijo hoy sobre la reforma constitucional que propone Larrañaga que no sirve para nada. ¿Vos qué pensás sobre la reforma que propone Larrañaga? Cortita. Cortita. Yo no toco la Constitución cuando hay una fuerza de gobierno con mayoría radical. Es como abrir una ventana con día de tormenta. Puede volar todo. En consecuencia, no cambia la Constitución, no es necesario. ¿Cómo percibís los movimientos que hay para una tercera candidatura en el Partido Nacional? El tema de los intendentes, Verónica Alonso, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Toda la gente que se sienta con ganas y se crea capaz de enfrentar la responsabilidad de la presidencia de la República al ruedo, sin ningún problema. ¿Y te parecería importante que los partidos presentaran fórmulas paritarias en estas próximas elecciones? No, en absoluto. ¿No te parece un tema relevante ni algo? Para nada, a mí personalmente me interesa que sean los más capaces, hombre, mujer, trans, gay, me da exactamente lo mismo. Lo que quiero es capacidad. Bien. ¿Qué opinión tiene el papel de la renovación en los partidos políticos, sobre todo sabiendo que Mujica dijo hoy, por lo menos por ahora, que no se va a presentar como candidato? Bueno, el que tiene problema de renovación fundamentalmente es el Frente Amplio. Los demás tienen candidaturas jóvenes. El Partido Colorado todavía no la definió, más allá de que ahora apareció Sanguinetti, que joven no es, pero no creo que vaya a la carrera presidencial. El Partido Nacional tiene gente joven. Sí, yo estoy segura que Mujica no va a ser candidato, porque no es tonto y sabe perfectamente que está mayor y que la gente quiere renovación, incluso los frente amplistas. ¿Cómo no van a querer renovación? Él no va a ser candidato, él va a designar o va a elegir o seleccionar un delfín. Está bien. Digo, eso si los frente amplistas lo avalan, me parece perfecto, siempre que no sea una influencia directriz. Pero yo no tengo duda, hace tiempo que vengo discutiendo, no va a ser candidato Mujica.
no va a ser, va a renovarse el Frente Amplio también, porque sabe que la población quiere que se renueve. No podemos soportar más gente de la presidencia que tenga 84, 85 años. A ver, que además que han pasado vidas difíciles, porque la vida de Mujica ha sido muy difícil. Llego también, seguimos con coyuntura, pero un poco más en la región, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué fallaron los progresismos en el Cono Sur? Ahora se dieron vuelta, ¿no? Tenemos gobierno de derecha en Chile, en Argentina, en Brasil. ¿En qué falló el progresismo en esta parte del mundo o capaz que no falló nada, capaz fue un agotamiento de ciclo, pero ¿cómo ves ese cambio en la política regional, ese cambio de signo político? Yo vuelvo a repetir que no uso de izquierdas y derechas. Sí, estás emperrada con eso igual. No es emperrada, no creo que sería enquilosarse en el pasado, hay que tener otras categorías. A ver, también lo sigo a Nair Sartú en esto. ¿Por qué caen? Tiene un artículo excelente. ¿Por qué caen los gobiernos progresistas en América Latina? Gobiernos populares, vamos a ver, gobiernos que tenían una vocación una vocación mayoritaria por los sectores populares. Por un problema grave de corrupción que está determinada por la financiación. Uh-huh. Porque yo estoy segura que Lula, no lo conozco personalmente, pero es muy probable que no haya querido enriquecerse personalmente, pero tenía que financiar el PT. Lo mismo le pasó al MPP, lo mismo le pasó al kirchnerismo. Lo que pasa es que se mueve tanto dinero que siempre algún vuelto queda. Uh-huh. Entonces, el problema es que la corrupción les fue comiendo la cabeza a los gobiernos. El afán de poder, se marearon todos con el poder, les gustó el poder. Es un problema de naturaleza humana. Ahora, creo que más tiene que ver y con esto quiero ser breve, pero no es más sustentable la socialdemocracia europea. Uh-huh. No hay cómo financiarla, porque llega un momento que se agotan los recursos, el sistema capitalista no da para más porque se concentró demasiado. Y en estos gobiernos progresistas también se concentró la riqueza, y sobre todo se concentró, pensemos en el Uruguay, no solamente se concentró, sino que además en empresas extranjeras. Entonces, no fueron sustentables, y eso lo llevó a la corrupción y además al desajuste institucional gravísimo. No son respetuosos de las normas. Consideran que las normas no son importantes, y cuando les explotan CAP, por ejemplo, se dan cuenta que tendrían que haber seguido las normas, entre otras cosas para no fundir la petrolera. Cerramos con esta. ¿Qué te parece si te pregunto, ya no sos una mujer de izquierda entonces, Graciela? Bueno, porque fuiste toda tu vida una mujer de izquierda. Sí, y ahora renegás de las categorías. Pero reniego de las categorías, pero no de los proyectos. A ver. No de los proyectos. Yo creo que esencialmente, si quieren seguir usando la categoría de izquierda, yo soy una persona que pienso que la gente no es más rica por más que tenga, sino por lo que menos necesita. Un rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo creo que tenemos que trabajar sobre la naturaleza humana, sobre un cambio de valores. Por eso soy tan partidaria de la educación, por eso creo que la educación en el humanismo, la educación en ciudadanía, va por ahí. ¿Será más largo el camino? Y probablemente, por eso yo nunca estuve de acuerdo con las guerrillas. Yo quise siempre los cambios estructurales, que los sigo queriendo, los sigo queriendo. No quiero que Montes del Plata sea propietaria de 250.000 hectáreas y encima los exoneremos de los impuestos y encima no pagan ni siquiera impuesto a primaria, están en zonas francas. ¿Eso es a la izquierda? Yo voto por esas cosas, no me gusta. ¿En el dilema Estado marcado? Bueno, hay que ubicarse también en la realidad que estamos, ¿no? Uh-huh. Fíjense que el primer país del mundo poderoso, por ahora, a pesar de que está muy de cerca por China, es Estados Unidos, y se declaró proteccionista a ultranza. O sea que el tema del liberalismo económico hay que valorarlo otra vez. Yo creo que lo que tiene que ser con soberanía. Con soberanía, ¿ves? Por ejemplo, yo estoy en contra de las inversiones extranjeras y en principio me molestaban. Ahora me molestan mucho más porque son sin soberanía. Lean el acuerdo, ni siquiera acuerdo, la expresión de motivos y el por favor con UPM, y eso es terrible. Si eso es de izquierda, yo soy Claudia Schiffer. Bueno, Graciela, ha sido muy grato para nosotros tenerte todo este Muchas rato. gracias. Nos quedaremos conversando contigo una hora más, pero bueno. Para mí siempre es un gusto estar con los estudiantes porque eso es el motivo de mi vida, la educación. Muchas gracias. Gracias a usted. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.